debo saber darme mi respeto y mi lugar, pues yo tomé una decisión. Una infidelidad con 3 hombres por mi parte y por eso nos separamos. Lo que pasó, que se seguía repitiendo, que no le podía dar ese ejemplo a mi hija. Lo que pasó entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también. ¿Sabes? Te iba a contar sobre Adamari López y Tony Costa. No sé si has seguido su historia, pero es de esas que empiezan como una película de amor, de esas que te hacen creer en los finales felices. Ambos eran como esa pareja que ves en Instagram y piensas, Dios, ¿cómo quisiera tener algo así? Pero bueno, la vida, como siempre, tiene sus giros inesperados. Lately, han sido noticia, pero no de esas noticias que te sacan una sonrisa. Más bien, es de las que te dejan pensando en cómo algo tan lindo puede complicarse tanto. Parece que después de ser la envidia de todos por su amor perfecto, ahora están en el centro del huracán mediático. No puedo evitar pensar en cómo esto afecta sus vidas diarias, especialmente cuando todo el mundo tiene una opinión sobre su relación. Es loco cómo todo cambia, ¿no? Y hablando de giros inesperados, me contaron que la misma Adamari empezó a soltar algunos comentarios que dejaban mucho que pensar. Imagina sentir que la relación en la que estás no es el mejor ejemplo para tu hija. Es difícil, ¿verdad? Esa pequeña, Alaya, que siempre sale en las fotos, risueña y feliz. Adamari ha insinuado que no todo es color de rosa entre ellos. Es complicado, porque por un lado, entiendo que quiera proteger a su hija y darle el mejor ejemplo, pero por otro, también siento que quizás estos comentarios podrían haber quedado puertas adentro. Sin embargo, la vida de una figura pública es complicada, ¿sabes? Todo se magnifica y lo que dirías en una charla con amigas termina siendo noticia nacional. Y claro, donde hay humo, hay fuego, dicen por ahí. Lo peor de todo esto, o al menos lo más escandaloso, son esos rumores que han salido a la luz. La gente habla de posibles infidelidades por parte de Tony. Imagínate. No sé qué tan cierto será, pero solo pensar en cómo se debe sentir Adamari al escuchar esas cosas me rompe el corazón. Y sí, Tony ha salido a defenderse, a decir que nada de eso es verdad. Pero el chisme ya está allí, y tú sabes cómo es la gente, siempre inclinada a creer en el drama. Es complicado, la verdad. No quisiera estar en sus zapatos. A veces, me pregunto si esas chispas iniciales del amor pueden extinguirse con un rumor, o si hay algo más profundo allí. Es todo un dilema. Mira, algo que siempre me ha llamado la atención, y seguro a ti también, es cómo se vive siendo figura pública. No es sencillo. Imagina cada paso que das, cada foto, cada comentario, todo, absolutamente todo, está bajo la mirada crítica del público. Y cuando se trata de relaciones amorosas, la cosa se intensifica aún más. Adamari y Tony no son la excepción. Con todo este drama que ha salido a la luz, han estado bajo el microscopio de todos. Es esa doble filo de la fama, ¿sabes? Por un lado, te da reconocimiento, admiración y oportunidades, pero por el otro, no hay espacio para la privacidad. Los chismes, los comentarios, las críticas, todo eso se multiplica cuando eres conocido. Es un precio que, aunque suene cliché, no todos están dispuestos a pagar. Pero bueno, ellos decidieron vivir en ese mundo, y es una elección que conlleva sus desafíos. Ah, pero hay más. Justo cuando pensabas que las cosas no podían complicarse más, aparece Evelyn en el panorama. No me creerás, pero poco después de la separación de Adamari y Tony, él ya estaba con Evelyn. Y obvio, como imaginarás, los rumores no tardaron. La gente empezó a especular, a decir que quizás Tony ya tenía algo con ella mientras aún estaba con Adamari. ¡Qué fuerte! Aunque él lo niega, como era de esperarse, las dudas quedan ahí, flotando en el aire. Es de esas cosas que te hacen pensar, ¿será verdad o solo es chisme? En fin, es complicado, y la verdad solo ellos la saben. ¿Recuerdas cómo todo empezó entre ellos? Era como de película. Veías sus fotos y pensabas, vaya, eso sí es amor. Todos hablaban de sus escapadas románticas, de lo felices que se veían juntos. Pero, como suele pasar en la vida real, las cosas cambian. Me contaron que, con el tiempo, la atención que se daban mutuamente empezó a desplazarse hacia su hija, Alaya. Y no me malinterpretes, ser padres es hermoso, es una bendición. Pero a veces, en medio de las responsabilidades, se olvida la esencia de la pareja. Parece que entre pañales, juegos y responsabilidades de padres, la chispa entre ellos se fue apagando. Es triste, pero es una realidad que enfrentan muchas parejas. Oye, lo que más me ha sorprendido de todo esto, es cómo la gente se ha dividido entre el Team Adamari y el Team Tony. Es increíble, de verdad. Es como si todo el mundo tuviera que tomar partido, elegir un bando.
Y bueno, supongo que es la naturaleza humana, siempre buscamos formar parte de algo, aunque sea de una conversación sobre dos personas que, en realidad, no conocemos personalmente. Yo he escuchado de todo. Hay quienes critican a Tony y creen que lo que ha hecho es imperdonable, mientras que otros sienten que Adamari ha exagerado las cosas y ha llevado el drama al límite. Lo curioso es que, al final del día, solo ellos saben la verdad, y nosotros nos quedamos aquí, discutiendo y eligiendo lados basados en puras especulaciones. Es loco, ¿no crees? Es impresionante cómo, en esta era de redes sociales e internet, la información se propaga a una velocidad inimaginable. Te confieso que, cuando me enteré de todo este drama, fue porque vi un tuit que alguien compartió, y en cuestión de minutos ya estaba leyendo decenas de artículos, opiniones y hasta memes sobre el tema. Lo que me preocupa es cómo, con esta rapidez, a veces no nos detenemos a pensar en la veracidad de lo que leemos o compartimos. Y es que se ha vuelto tan fácil formar una opinión sin tener todos los datos, y eso puede ser peligroso. Es como esa frase que dicen, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Realmente espero que la gente se tome el tiempo de reflexionar antes de juzgar. Entre todo este alboroto y drama, hay algo que no podemos olvidar, la pequeña Alaya. Me rompe el corazón pensar en ella. Debe ser tan confuso para una niña ver cómo sus padres, a quienes adora, están en el centro de tanta controversia. Imagina por un momento estar en sus zapatos, siendo tan joven y tratando de entender por qué todos hablan de tus padres. Más allá de todo el drama, los titulares y las opiniones, hay una niña que merece crecer en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Ojalá, en medio de todo esto, Adamari y Tony puedan priorizar el bienestar de su hija y garantizarle un entorno donde pueda crecer feliz y segura. ¿Sabes lo que me pone a pensar en todo esto? ¿Cómo las relaciones humanas son tan complicadas? No importa si eres famoso o no, todos enfrentamos retos y obstáculos en nuestras relaciones. Al ver lo que está pasando entre Adamari y Tony, me doy cuenta de que, detrás de toda esa fama y el glamour, son solo dos personas tratando de entenderse y lidiar con sus emociones. Puede que hayan tenido problemas, como cualquier otra pareja, pero se magnificaron porque están en el ojo público. A veces me pregunto si es más fácil ser una persona común y corriente, sin que todos estén pendientes de tus asuntos. Pero al final del día, cada uno de nosotros tiene sus propias batallas que enfrentar. Las relaciones no son blancas o negras, tienen tonos de gris, y eso es lo que hace que sean tan desafiantes pero, al mismo tiempo, hermosas. Y hablando de eso, no puedo evitar pensar en lo duro que debe ser vivir siempre en el ojo público. Piénsalo, cada vez que sales, hay una cámara esperando para capturar tu momento más vulnerable. Cada vez que hablas, alguien está analizando tus palabras. Adamari y Tony son un claro ejemplo de lo desgastante que puede ser vivir bajo ese constante escrutinio. Y aunque, sí, elegir ser una figura pública conlleva ese tipo de atención, también son humanos. Tienen sentimientos, miedos, alegrías, tristezas. No es fácil para nadie. De alguna manera, espero que, a pesar de todas las opiniones y críticas, puedan encontrar su propia verdad y paz en todo esto. A pesar de todas las opiniones y el caos mediático, en el fondo, lo que realmente deseo es que ambos encuentren su paz y felicidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, ¿sabes? Y aunque parezca que todo el mundo tiene algo que decir sobre ellos, al final del día, lo único que importa es su bienestar y el de su hija. Porque, después de todo, son humanos, como tú y yo, que buscan la felicidad y el amor en este mundo loco. Y espero que, independientemente de con quién terminen o qué decisiones tomen en el futuro, puedan mirar hacia atrás y encontrar lecciones valiosas en todo lo que han pasado.